Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine antes de meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a compartir la palabra de Dios. Melquisedec, rey de Salem, recibió de Abraham el diezmo. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, recibió el diezmo. Hoy día hay muchas dificultades, muchos contratiempos con esta situación del diezmo. Porque el diezmo se les está entregando a personas que no son sacerdotes. ¿Cómo la ven? Y como se les está entregando a personas que no son sacerdotes, hay gente que está actuando mal. Según la Biblia, el diezmo se le da al sacerdote. Y ahí tenemos la figura de Melquisedec, que le dio el diezmo al sacerdote. Padre, usted está diciendo con esto que a usted no le dan el diezmo y entonces la gente tiene que darle el diezmo a usted. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay gente que está actuando mal porque está cobrando el diezmo sin ser sacerdote. ¿Conocen alguno? ¿Saben de alguno por ahí que ande cobrando el diezmo sin ser sacerdotes? ¡Qué error! ¡Qué error! Porque hay mucha gente que anda en estos caminos y hoy yo quiero corregirlos con la Biblia. Hoy yo quiero enseñarles lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. A los que andan cobrando diezmo. Escuchen. ¿Conocen alguno? Pásale compártale esta Santa Misa. Mateo 23, 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo lo pagaban los fariseos, y hoy día lo cobran los fariseos y lo pagan los fariseos. Padre, ¿y dentro de la Iglesia Católica no hay gente que paga el diezmo? Sí, sí lo hay. Pero se lo está dando a los sacerdotes. ¿Y cuál es la diferencia? Que un pastor no es sacerdote. Pero yo no quiero pagar el diezmo, no hay problema. En el Nuevo Testamento se llama ofrenda. Si usted paga el diezmo, miren lo que pasó con Abraham. Hebreos capítulo 7. Usted va al libro del Génesis y en el libro del Génesis capítulo 17, Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y Abraham y Lot tenían muchísimo ganado, eran muy ricos ambos. Y Abraham le dijo a Lot: vete a la derecha, que yo me voy por la izquierda. Porque los pastores estaban peleando los ganados. Era mucho el ganado que tenían que separarse. Vete a un lado y yo me voy al otro lado. Abraham se fue a un lado y Lot se fue al otro. Vinieron los reyes, atacaron a Lot, le quitaron todo y se lo llevaron preso. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino había sido preso, había sido capturado, había sido secuestrado, agarró a Abraham toda su familia y se vino a luchar, venció a los enemigos, a los reyes enemigos, y se llevó a su sobrino Lot. Y en el camino, es lo que dice Hebreos, se encontró con Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham se despide de Melquisedec, agarra el diezmo. Abraham no tenía dinero.
Abraham tenía era ganado, tenía era comida, tenía era ovejas, tenía todo lo que había logrado. Y de eso agarró la 10ª parte y vino y se la entregó a el sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec le dio la bendición. Y al darle la bendición, Dios le multiplicó a Abraham. Por eso se daba el diezmo, para que Dios bendijera, porque Dios había reclamado el diezmo. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, hoy día la gente, primero, que no es sacerdote, que no es viuda, huérfano, ni forastero, agarra una Biblia, se la pone debajo del brazo y dicen, yo soy pastor. Y la Biblia dice en Malaquías que hay que darle el diezmo a Dios, no hay que robar a Dios. Y como no hay que robar a Dios, a mí me tienen que dar el diezmo. Un momentico. ¿Quién le dijo a usted que era sacerdote para andar cobrando el diezmo? ¿Quién le dijo a usted que era el sacerdote del Dios Altísimo para cobrar el diezmo? Si según la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 3, 1 y siguiente, dice que el diezmo se le da al sacerdote. Y si usted lee Deuteronomios capítulo 26, versículo 12, dice que el diezmo es para las viudas, huérfanos, sacerdotes y forasteros. Y los pastores, ni viudas, ni huérfanos, ni forasteros, ni sacerdotes son. ¿Por qué cobran el diezmo? ¿Por qué engañan? ¿Por qué engañan? Si en algún momento quiere dar el diezmo, busque una viuda, un huérfano, un forastero o un sacerdote y entréguele el diezmo. Padre, pero es que yo tengo que entregárselo al pastor. Lo está robando. Los pastores roban al pueblo y por eso Jesús dice en Mateo 23, fariseos hipócritas que andan cobrando el diezmo. Roban al pueblo cuando agarran el diezmo y no les corresponde, cuando no es de ellos, y eso es un error. Cuando uno da el diezmo ante el sacerdote, lleva el diezmo al sacerdote, el Señor le bendice. Hagan la prueba y verán la bendición de Dios. Yo no quiero, Padre, usted me está diciendo eso para que yo dé el diezmo. No lo haga, no hay problema. Se pierden las bendiciones. Miren cómo lo dice la carta a los Hebreos y ahorita vamos al Deuteronomio. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín, todo lo que había agarrado de los reyes, todo lo que había logrado, se lo trajo y le dijo, aquí está la 10ª parte. El botín eran las ovejas, las cabras. El botín era las espadas. El botín era todo lo que le habían quitado a los otros reyes. El botín era inclusive la comida que habían traído de los otros reyes. Y Abraham llegó y agarró y le dio la 10ª parte. Sí se la dio. ¿A quién se la dio? Al sacerdote. Por eso el libro, vamos a buscarlo, el libro del Levítico. El libro del Levítico, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12, dice, usted lo va a escuchar, que el diezmo se les da a las viudas, a los huérfanos y a los sacerdotes, no a los falsos pastores que andan robando a la gente, que andan diciendo mentiras. Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. ¿Para quién es el diezmo? Según la Biblia, Deuteronomio 26, 12 enseña que no es para los falsos pastores. Oído al tambor, paren la oreja. Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de todas tus cosechas. El diezmo no es plata, el diezmo eran cosechas y ganados. Lo que usted sembraba, lo que usted criaba, eso era el diezmo. Hoy día los pastores cobran dinero, están en un error. Y se lo hayan dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman ellos en tus ciudades y se sacien. El diezmo no dice que es para los pastores, como enseñan ellos, viudas, huérfanos, forasteros y sacerdotes. Ahí no aparecen los pastores.
Los pastores agarran la Biblia y cobran el diezmo y dicen, Malaquías dice que no roben a Dios. Ustedes son unos ladrones. Señores pastores, ustedes son unos ladrones porque andan cobrando el diezmo y el diezmo no es para ustedes. La carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1, enseña que Abraham le dio el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, a Melquisedec. Yo lo digo y lo estoy enseñando con mucho respeto, porque hay mucha gente todavía que está vendada, que está oculta, y no se han dado cuenta de los robos que están haciendo los pastores con los diezmos. Mire, yo soy de Venezuela, y aquí en Venezuela yo he observado y he visto cómo a la gente le roban el dinero por decir, eso es el diezmo para Dios, y eso es un error, y eso no está bien. Y si conocen a alguna persona que esté pagando el diezmo a los falsos pastores, compártale esta misa. A lo mejor puede ser que lean la Biblia y puede ser que se convierta por la palabra de Dios que está escuchando. Y he conocido a muchos pastores que de la noche a la mañana se vuelven ricos a punta de diezmo. Y he conocido a muchos pastores que de la noche a la mañana andaban en una bicicleta y ahora cambiaron la bicicleta por una moto. O andaban a pata y ahora andan en carro por cobrarle el diezmo a las personas. Es más, en casos extremos, he conocido de pastores que han sacado de la congregación o del templo donde ellos se congregan, del culto, a sus fieles porque no les pagaron el diezmo. ¿Cómo la ve? Y he conocido en pastores, aquí en Venezuela hay cosechas. Y no sé para cuándo son las cosechas, digamos la cosecha es para mayo, para marzo. Cuando llega el tiempo de la cosecha y la persona es protestante y paga el diezmo, el pastor mira cuándo recoge la cosecha, se entera cuándo le pagan la cosecha y llega a la casa a decir, vengo a buscar el diezmo para Dios. Y de una cosecha de mucho maíz o de mucha yuca o de mucho frijol o de mucho trigo que se siembre, se recoja, le quita a las personas la 10ª parte, dinero que debe ser para sus hijos. Dígame usted, ¿eso no es robar? ¿Eso no es quitarle a la gente lo que ellos lograron para venirse a enriquecer? Y tienen tantos feligreses, suman, restan, multiplican y dividen y le sacan a la gente de todo lo que ganan 10ª parte. 10ª parte del sueldo que ganan. 10ª parte si venden un carro. 10ª parte si venden una casa. 10ª parte si venden alguna cosecha. 10ª parte si reciben cualquier cantidad de dinero extras. De eso le quitan la 10ª parte. Y le meten en la cabeza a la gente el chip: pagar el diezmo, pagar el diezmo, pagar el diezmo, pagar el diezmo. La Biblia dice que es para las viudas, huérfanos y sacerdotes. Y los pastores dicen pagar el diezmo al pastor, pagar el diezmo al pastor. Eso no es bíblico. Muéstreme en qué parte de la Biblia dice que el diezmo se le paga al pastor. No lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si yo no les digo a ustedes esto, y yo sé que hay personas que no les gusta que le diga, pero tengo que decírselo, porque hay mucha gente que anda vendada y prefiere. Mire, yo conocí a unos muchachos que llegaron bravos a mi casa. Llegaron bravos a mi casa. Y estaba yo en la casa cural y llegaron bravos. Padre, estamos bravos, estamos molestos. ¿Qué pasó? Mi mamá está pasada. ¿Pero qué pasó? Criamos una cochina. Ajá, ¿y cuál es el problema? Teníamos la cochina, íbamos a comernos la cochina. Y la cochina había dado cochinitos, ya estaba grande. Y de repente se desapareció la cochina, padre. Se desapareció la cochina, un cochino, un cerdo, pues. ¿Y qué pasó con la cochina? Pues resulta que mi mamá puso a escuchar al pastor y el pastor le dijo que le llevara la cochina como diezmo. Y como mi mamá no tenía dinero y como no tenía cómo darle el diezmo, agarró la cochina y dijo, este es el diezmo para Dios. Agarró y le llevó y le entregó la cochina al pastor y nosotros nos quedamos sin la cochina, sin cochinitos y sin poder comer nada, padre. ¿Cómo la ve? Pues muy mal, muy mal, muy mal. Eso no se hace. Y eso está mal. Están robando los pastores el diezmo al pueblo
Están robando los pastores el diezmo a las personas, a los cristianos, diciendo, si no pagan el diezmo, entonces roban a Dios. Eso es mentira. Eso no se hace. Y el diezmo no es para los pastores. Hebreos capítulo 7, versículo 1 dice que Abraham le dio el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, no a los pastores. No andemos engañados. Ahora, cuando usted conscientemente agarra su ofrenda y la lleva al altar y la entrega a la viuda, al huérfano o al sacerdote, al forastero, Dios le multiplica. Padre, ¿usted está diciendo esto para que le den la plata a usted? No. Mire, ustedes están a miles de kilómetros donde yo estoy. Ustedes están en sus casas. Yo conozco de un caso de un señor donde trabajé que anualmente agarraba de sus cultivos, de sus cosechas y me daba la 10ª parte. La llevaba una vez al año. Agarraba y recogía la 10ª parte y decía, Padre, aquí está. Esto cultivé en la tierra, aquí está lo de mi ganado y me daba, recuerdo, me daba un animal cada año y me daba de todo lo que cultivaba. Y a aquel hombre nunca le faltó nada. He conocido de gente que agarra de lo que tiene y una vez al año hace una actividad y le da de comer a los pobres, a los necesitados y nunca le falta nada. Estuve en una comunidad donde un señor me decía, mire padre, yo le voy a matar el toro anualmente a los pobres. Resulta que el señor tenía ganado y tenía un toro y el toro brincaba a las vacas. Las vacas parían, pero el toro no podía brincar a las hijas de la vaca y para evitar que brincara a las hijas, entonces el hombre se deshacía del toro. ¿Cómo se deshacía del toro? Pues lo mataba y se lo daba de comer a la gente. Y una vez al año nos invitaba. Decía, Padre, vamos a hacer la misa. Y hacíamos la misa. Y ese día había carne para todas las personas de la comunidad, recuerdo. Y a esa comunidad el Señor mandaba un carro desde la finca hasta la iglesia a buscar a toda la gente que quisiera ir a la misa. Y se iba el carro full y llegaba la gente en moto y a pie. Hacíamos la misa y después de la misa aquel hombre repartía él mismo la carne y la comida. Y nunca a esa persona le faltó nada. Cuando ustedes y yo agarramos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado y decimos, Señor, de esto que tú me diste, yo quiero ofrecértelo. A ver, ¿dónde están los huérfanos? Voy a un lugar donde hay huérfanos. Les entrego de lo que tengo, ropita, zapatos, comida. Voy a un lugar donde hay viudas, ancianos, y le entrego de lo que tengo. Y le digo, Señor, estoy agradecido contigo, aquí te traje mi diezmo. Voy donde hay migrantes, donde hay forasteros, y miro que están pasando condiciones, situaciones difíciles. Y digo, Señor, de lo que tengo, aquí te traje, para los migrantes, para los desplazados. Voy donde un sacerdote y digo, Señor, aquí te traje de lo que tengo, te traigo mi diezmo y se lo entrego al sacerdote. Dios les bendice. Hagan la prueba. No estoy diciendo déselo al cura. Le estoy diciendo, vayan donde el Padre y díganle, mire Padre, yo tengo algún dinerito guardado, yo tengo alguna comidita, tengo esto, yo quiero arreglar esta iglesia porque no me gusta esta ventana, porque la pintura está muy fea, voy a arreglarlo, voy a acomodarlo. Y ese va a ser mi diezmo. Porque puede decir el Padre agarró la plata, entonces dele el diezmo en la construcción, en el arreglo que necesita el sacerdote y ayúdele aunque sea con la medicina. Y ustedes verán las bendiciones de Dios. Pero no está bien que los pastores sigan robando al pueblo y nadie le diga nada. Cuando Melquisedec, que era sacerdote, se encontró con Abraham, lo bendijo, Abraham se dio cuenta que era el sacerdote y agarró la 10ª parte y le entregó el diezmo. ¿Usted está ofreciendo el diezmo a Dios? La 10ª parte. ¿Está dando su ofrenda para los pobres y necesitados? No te olvides de la gente que necesita. Aprende a dar. Aprende a ser generoso. Nosotros en Venezuela tenemos el proyecto de la olla solidaria. Y en el proyecto de la olla solidaria recogemos de lo que la gente nos da
Aquellos que dicen, ¿y el Padre Marcos qué hace con lo que le dan? A veces la gente coloca sus donaciones, sus ofrendas. ¿Y el Padre Marcos qué hace con lo que le dan en PayPal, en Patreon, en las ofrendas? Mire los videos de Olla Solidaria. Vamos al hospital, vamos al ancianato, vamos a la cárcel, vamos al vertedero de basura, vamos a los campos, a las comunidades, reunimos a la gente, le hacemos la Santa Misa y después le damos la comida. Le damos la ropita, le damos de lo que recibimos, lo repartimos y lo damos a los necesitados. Miren dónde están los diezmos, las ofrendas de la gente. Hemos arreglado los templos, hemos arreglado las capillas, las hemos pintado, las hemos decorado y estamos trabajando. Para eso es el diezmo, para que la casa de Dios sea bonita y para que nunca falte el pan. Y el día en que se acerque alguien a mi casa, donde trabajo, con hambre, con necesidad, y me pida de comer, ahí habrá comida para las personas que lo necesiten. Porque por eso Dios bendice al sacerdote por el corazón generoso. Ahí están los diezmos. Si usted no quiere darse a los sacerdotes, busque un pobre y dele. Pero no busque un pastor que es un vividor, que es un ladrón y que están robando el diezmo que le corresponde a los necesitados. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.